que del trasfondo de Lucas. A diferencia de Mateo, Mateo pensamos que está escribiendo más que todo pues, a los cristianos judíos. Pero Lucas es el único no judío de escribir parte de nuestra Biblia. Todos los demás son judíos. Judíos cristianos para el Nuevo Testamento, pero judíos de todas maneras. Pero Lucas es un gentil. Viene de Antioquía, entonces su primer idioma habría sido griego. Ni sabemos si él entendía otros idiomas o no, quizás, pero de todas maneras su primer idioma era griego. Y él escribe a un nivel bien alto en cuanto a su manejo de griego. Él era compañero de Pablo, sabemos eso. Y entonces están en una lucha. Y la lucha es que en un contexto no judío, que acaba de tener una guerra, o algunos opinan, están ya casi al punto de tener una guerra contra los judíos. ¿Cómo es que uno puede ser seguidor de un Mesías judío al no ser judío? Y quizás aún escribiendo a una autoridad dentro del gobierno de Roma, el excelente Teófilo. Si él está escribiendo un oficio del gobierno romano, en su capacidad oficial, él debe de apoyar la política de Roma, y están en guerra en contra de los judíos, o acaban de terminar la guerra contra los judíos. Y en ese tipo de clima, ¿cómo sería servir a un Mesías judío? Si ustedes quieren entender eso, ¿cómo sería hoy día? O volvimos atrás un poco. Volvimos atrás unos 20 años. ¿Cómo sería seguir a un Mesías musulmán durante el tiempo de 9/11, del ataque contra nuestro país? Cuando todos tenían esta actitud, sea bueno o no, vamos a acabar con esto porque vamos a proteger nuestro terreno. Vamos a la guerra. Y entonces con esta actitud, ¿cómo sería decir, pero él quien yo creo es el Mesías, viene de este pueblo? Este es el problema de Lucas, porque está promoviendo creencia en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, pero él no es judío, ni Teófilo tampoco. Entonces lo que vamos a ver en su manera de presentar el Evangelio es que él va a hacer los ajustes necesarios para que sea más entendible a un no judío. ¿Me entiende? No voy a decir, ni estoy diciendo, que él está mal diciendo las cosas, pero está ya comunicando de tal manera que un no judío puede entender lo que está diciendo más fácilmente. Mateo lo deja en idioma entendible a los judíos, ya cristianos la mayoría, pero también para alcanzar a los que no son cristianos todavía. Pero está escribiendo en el idioma de los judíos al decirlo con el tipo de pensamiento de los judíos. Pero Lucas está comunicándonos con la mentalidad de un no judío en el mundo romano. De ahí ya tenemos el trasfondo para entender el texto. Porque siempre decimos, un texto sin tener un contexto es un ¿qué? Pretexto. Si uno saca la Biblia de su contexto, uno puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Dentro de su contexto, en verdad creemos que hay un significado del texto que es la base de nuestra fe. Hay mucha aplicación del texto. Este no es el asunto.
pero el significado del texto se pega al contexto histórico del texto. Esta es nuestra creencia en la inspiración, es nuestra creencia en cómo leer la Biblia, es nuestra creencia en la manera mejor para nosotros de estudiar la Biblia. Por eso vamos a pensar en el contexto. Entonces ahí está. En esos días Jesús acaba de nombrar los 12 apóstoles. Y entonces ya está lanzando una obra. ¿Quién nombra a 12 personas en el judaísmo por casualidad? Por accidente. Yo voy a escoger alguno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no pensamos en 12? Nunca hay un accidente entre los judíos al decir 12. Porque hay 12 tribus. Y 12 es el número del pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Israel para los judíos en el tiempo de Jesús. Entonces, al nombrar 12 apóstoles, Él está diciendo, y el futuro del pueblo de Dios va adelante con estos. Este es el cumplimiento del reino de Dios, y estos son los líderes que he designado para que el reino de Dios venga como una realidad aquí a esta tierra. Entonces, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Qué debe de hacer ahora? Si Él ha escogido a estas personas, ¿qué debe de hacer? Él ora. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió 12 y Él los nombró. Y ahí están. Y ahora está el texto que vamos a cubrir. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de Él salía un poder que a todos sanaba. Entonces, una diferencia al texto de Mateo es que hay personas de otros sitios. En Mateo parece que la mayoría son de ahí mismo. Pero de todas maneras hay un buen grupo ahí. Y ellos ven a Jesús ahí. Y entonces se detuvo. Y al sentarse en Mateo, ellos entienden que va a ser una enseñanza formal. Porque un rabino al pararse, detenerse, está prácticamente diciendo: vamos a pararnos aquí y vamos a tener una enseñanza formal. Al seguir caminando, hablando de paso, es una enseñanza informal. Pero ya va a ser una sesión formal, porque se detuvo. Este es el significado de este dicho ahí. Y entonces todos vienen de toda parte. Pero ¿qué es el propósito de ellos en venir? A uno, para oír. Magnífico. Ellos quieren aprender. Pero otros vienen por lo que van a sacar de Dios. Y quieren ser curados, sanados, librados, tocando alguna cosa de Él para ser sanado así. Porque venimos nosotros a Dios. Voy a mezclar unos sermoncitos dentro de la enseñanza. Este es el primer sermoncito, si quieren marcarlo así. Porque quieren servir a Dios. ¿Qué de nosotros? Porque vienen a Dios. A mí me gusta el diseño de San Bernardo de Clairvaux. Él habló de nuestras razones por servir a Dios. Él dice, es a veces casi como un niño. Venimos a Dios porque pensamos que Dios es el siervo nuestro, como un bebé, y este bebé
espera que los padres hacen todo porque todo el mundo vuelve alrededor del bebé. Todos existen para servir sus propias necesidades de este bebé. Y a veces venimos a Dios solamente por lo que podemos sacar de Dios. Y pensamos que nosotros somos el centro del universo y Dios existe para ayudar a nosotros. Si esta es su actitud, lo siento, pero nunca vas a tener ninguna relación humana sana. Porque existimos no para ser servido, sino para servir, según Jesús. Otros, él dice, aman a Dios porque quieren algo de Dios. Y entonces vamos a ir a este sitio para escuchar a Jesús porque queremos que Él nos sana, que Él haga algo para nosotros, que Él me libre de eso. Y no es malo. Muchas personas vienen a Cristo con esta mentalidad al principio, pero no deben quedarse con esta mentalidad. Entonces yo he visto parejas viniendo a la iglesia, ustedes conocen personas así, vienen a la iglesia porque tienen problemas en su matrimonio. Y vienen pidiendo, Dios, por favor, ayúdame con mi matrimonio. Porque estamos ya al punto de tener un fracaso total. Por favor, sana mi matrimonio. Otros vienen porque tienen problemas en la salud y piden a la iglesia, por favor, ora por mí. Porque acabo de recibir una noticia y hay algo ahí dentro de mí. Y ellos piensan que quizás es el cáncer. Y vienen a Dios por lo que van a recibir de Dios, porque piden que Dios les haga algo. El problema es que al recibir lo que piden, o al desanimarse, pensando que no lo va a recibir, no se quedan ahí. Porque para ellos, casi igual al niño, al bebé, ellos van a Dios para usar a Dios y recibir algo de Dios, pero no para dar a Dios. Es decir, su actitud es recibir, no es de dar. Tantas veces en nuestra vida tenemos que guardarnos, porque es muy fácil caer en este tipo de pensamiento. Yo sirvo a Dios porque Él me hace tal y tal y tal cosa. Si hay un peligro tremendo teológicamente con los que prediquen un evangelio de abundancia, un evangelio de plata, un evangelio de prosperidad, es que ellos prediquen para recibir de Dios y se olviden de predicar, de dar a Dios. Y hay un tercer paso. Y esta es la madurez. Porque muchas veces venimos a Dios debido a necesitar algo. Y no es malo que ocurra, pero no debemos quedarnos ahí. Quizás venimos a Dios con la actitud que Él es Dios. Él nos ha creado. Y le debemos nuestra lealtad. Le debemos nuestra vida. Y al nunca recibir nada de Dios, todavía Él es mi Dios. Y yo amo a Dios porque Él es Dios. No por lo que Él me va a dar, no por lo que Él me va a hacer, pero Él es mi Dios. Casi es como con un familiar. Yo amo a mi padre. Ya falleció, pero lo amo. No es que siempre era el padre perfecto, él tenía sus problemas y todo, pero era mi padre. Y la conexión todavía sigue. Y Él es mi Dios. Él creó todo. Si quieres impresionar a Dios, ¿por qué no crees otro cosmos? Si tú puedes crear otro cosmos, tienes una base buena para decir, mira a Dios, lo que yo he hecho. Casi es como el chiste con
una persona, un científico retando a Dios diciendo ya no necesitamos de ti más en este mundo porque sabemos cómo crear todos nosotros. Podemos aún hasta crear otro mundo si queremos. Y Dios dice, de veras, ¿por qué no lo probamos? Y Él saca un poco de tierra de ahí. Y Dios dice, esta tierra es mi tierra, tú has de crear tu propia tierra para comenzar. Y claro, el científico no podría producir algo de nada. Solamente podría producir algo de algo. Que es el problema central en la falta de creencia en Dios o de un creador. Es que nunca en la historia de la creación hemos visto algo creado de nada. ¿Cuántas rocas aparecen sin tener nada hecho? Vienen de algo. ¿Cuántos planetas? Ahí están. Vienen de algo. Pero Dios ha creado de nada. La creación requiere que hubo un comienzo de nada. Lógicamente, este es imposible. Es imposible. Al no tener un ser quien existe fuera del mundo material. Y este es nuestro Dios. Porque si existe dentro del mundo material, Él tampoco puede crear algo de nada. Porque ya hay algo. Por eso pensamos que Dios es un espíritu. Y adoramos a este Dios, amamos a Dios, porque Él es mi Dios. Si nunca me hace nada, le debo mi vida, le debo mi amor. Y debemos buscar llegar a este punto, pero no es el punto final. Porque el punto final es amarnos a nosotros mismos, debido a amar a Dios. Y nos amamos no por el orgullo, nos amamos no porque pensamos que somos superiores a cualquier otro, nos amamos porque Dios nos ama. Y Dios ha dicho, tú eres una persona importante para mí. Estas personas están viniendo a Jesús buscando lo que pueden sacar de Él y no para unirse al movimiento de Él. En este sentido, vienen con varias causas ahí. Entonces, volviendo su vista hacia sus discípulos, pero Él va a hablar específicamente a sus discípulos en lo que sigue, con implicaciones a otros, pero Él va a hablar a sus discípulos. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? Claro, casi todo el Antiguo Testamento dice que Dios tiene un espacio especial para los pobres. Pero en el mundo antiguo, 90%, 80% por lo menos, pero la mayoría dice 90% son clasificados como pobres. Ellos no tienen clase media. Tienen los que mandan, los élites, los afiliados con los élites, pero ellos viven en las ciudades, no viven en los campos. Quizás tienen terrenos ahí, pero no viven en los campos. Y los que viven en los pueblos y en los campos son los pobres. Entonces Él está hablando de toda esta multitud de gente que no son de liderazgo. Económicamente muchos son pobres, pero la mayoría no son pobres absolutas. Es decir, Pedro tiene lanchas. Zebedeo, el padre de Juan, de Jacobo, ellos tienen lanchas, aún tienen personas trabajando en las lanchas. Y entonces no son pobres absolutas, pero no tienen nada de poder, no tienen ni voz ni voto, porque los que mandan son los élites que viven en las ciudades, y los que mandan aún más son los que viven en las ciudades grandes.
Los que mandan últimamente, totalmente, supremamente, son los que viven en Roma. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Mateo dice, bienaventurados son los pobres, ¿qué? ¿Qué añade Mateo? Los pobres, ¿qué dice? En espíritu. Pero esta es una frase bien entendida por los judíos, pero no por los gentiles. Porque según, por ejemplo, lo que descubrimos de los rollos del Mar Muerto, de los esenios, creo que es el rollo sobre la guerra, habla de los pobres en espíritu y son los piadosos, los pobres piadosos. Y se ve en el Antiguo Testamento. No es que todos los pobres son bienaventurados. Y él está hablando a los discípulos, los que ya están siguiendo a Jesús, porque no hay nada bendito en ser un pobre. Ustedes lo han visto, lo he visto yo. Yo recuerdo haciendo visitas en Buenaventura y hubo personas durmiendo en las casas. Uno podría ver el aire por todas las paredes porque no hubo nada construido bien, porque eran barrios de invasión. Y entonces ahí ellos no tenían piso ni nada sino lodo, y llueve y llueve y llueve en Buenaventura. Si pasan 2 o 3 días sin lluvia, es una sequía. Y entonces ellos tienen un promedio como 5 veces la cantidad de lluvia que recibe Baton Rouge. Es un sitio casi de mayor lluvia de Colombia, en la costa pacífica. Entonces ellos viven ahí, duermen en el piso, muchos de ellos, no todos. Hoy día se ha mejorado eso, pero durante nuestro tiempo ahí, durante los 80, dormían ahí en el piso con el lodo mojado, con mucha enfermedad y todo. Y no hay nada bienaventurado en vivir una vida de este tipo. No hay nada bendito de eso. Entonces, ¿en qué sentido son bienaventurados los pobres? Pero él está hablando a sus discípulos. Mira lo que dice. Mateo lo dice en tercera persona. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Es decir, en forma de tercera persona. Pero él añade en espíritu. Los pobres piadosos, es decir, los que buscan a Dios, los que buscan vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Los que son observantes del Torah para el judaísmo. Pero Lucas no dice eso. Mira, él lo cambia a segunda persona. Está hablando a sus discípulos. Este es lo que dice el versículo 20. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía a los discípulos: bienaventurados ustedes, los discípulos, los pobres. Porque todos los discípulos están en la clasificación de pobres. Todos. Los 12. Todos son pobres. No importa que Mateo sea, pues en verdad es un colector de impuestos, no es un publicano, no llega a este nivel. Pero de todas maneras, él es un pobre porque él vive en un pueblo. Él no tiene poder. Seguramente trabaja para otro. Todos son pobres. Porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros en este mundo? ¿Cuántos de ustedes quieren que tengamos un mundo sin pobreza? Es un sueño mío. Sin violencia. Sin duda, este es un sueño mío. Yo no quiero un mundo con tanta violencia como vimos en Colombia, como a veces podemos ver aquí mismo. Yo no quiero un mundo así. Yo oro para que haya un fin de este tipo de mundo, que haya un mundo mejor, que haya un cambio en este mundo.
Yo no quiero que hayan tantos problemas dentro de las familias. El abuso dentro de la pareja, con uno pegando al otro. Tuvimos un caso y la mujer fue 62 veces a la sala de emergencias debido a la violencia de su marido. Pero él siempre decía, somos cristianos, tú no puedes separarse de mí. ¡Qué malo! Él era pastor. Malísimo. Al fin y al cabo, ella tuvo el coraje de ir a la policía y salir de la casa. Él era de este país. Ella era de otro país. Quien había venido aquí por medio del matrimonio. Ay, ay, ay. Y él luego comenzó a darles, pronunciar amenazas en contra de ella, que la iba a matar porque él perdió su puesto como pastor. Lógicamente, debe haber ido al cárcel, a mi parecer, porque hay leyes contra eso. De todas maneras, no hay nada bendito en vivir en una situación así. Yo oro para que el reino de Dios sea realidad aquí, sin tener más abuso entre los seres humanos, con los niños a veces, sufriendo en forma tremenda. ¿Cómo es que un niño no puede crecer con la seguridad de su propio estado físico, sin ser golpeado, pegado por los brutos que son más grandes físicamente, pero tantas veces son peores mentalmente? Pero yo oro para que haya un mundo diferente. Debemos orar para que el reino de Dios venga. Es el Padre nuestro. Que tu reino venga aquí en la tierra como en los cielos. Esta frase se aplica a 3 frases, no a una sola. Y Jesús está diciendo, de estos pobres, ustedes, vamos a cambiar el mundo. El reino de Dios viene por medio de ustedes. Cada uno. Porque con ustedes no tienen que ser políticos, no tienen que ser ricos, no tienen que ser jefes. Por ustedes vamos a cambiar el mundo. Porque si Dios está al lado nuestro, el puesto nuestro no importa. Porque ya tenemos Dios obrando para traer su reino. En este sentido, la promesa es, por medio de ustedes, al hacer un compromiso para seguir a Jesús, por medio de ustedes, Dios va a cambiar este mundo. Él cambió la familia mía. Porque mi padre era un padre muy amado, pero muy adicto al trago. Y él tenía muchos problemas con alcoholismo. Casi llegaron a separarse él y mi mamá. Pero Dios entró en nuestro hogar. Y todo cambió. Y más tarde, mi mamá enseñaba en la iglesia inglés como segundo idioma. Mi papá llegó a enseñar en la escuela dominical. Un cambio total. Y no ocurrió debido a un político viniendo. No ocurrió debido a la cantidad de plata. No ocurrió debido a uno con fuerza. Dios entró en el hogar. Dios cambió la vida de mis padres. Este es donde Él comienza. Bienaventurados ustedes
Los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. ¿Quién los va a saciar? Porque si Dios está obrando, no hay problema. Ellos van adelante. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Pero ¿es bienaventurado llorar? ¿De verdad? Si amamos, vamos a llorar al perder a las personas que amamos. Si no vamos a relacionarnos suficientemente con nuestros amigos, familiares, como para ya mezclar nuestra vida con la vida de ellos, no vamos a llorar. Porque en verdad la relación es tan distante que no va a subtraer sentimientos desde adentro de nosotros. Pero al amar, vamos a llorar. Porque este es el otro lado de la moneda de amar. Bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque tienen preocupación por lo que está ocurriendo. Luego él sigue, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los aparten de sí, los colmen de insultos y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense por ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Nadie quiere que otro sea un reto a su estilo de vida. No queremos que otros nos reten en cuanto a nuestra forma de vivir. No queremos ser corregidos por otros. Yo he visto muchas batallas dentro de los matrimonios solamente por no querer ser corregido. Y el hombre rechaza la corrección de la esposa cuando ella dice, quizás este sería mejor, y él se enoja. De ahí comienza la lucha. Y va a lo opuesto también a veces. No voy a decir que solamente es el hombre, pero esta defensa de nosotros mismos no hace nada bueno en las relaciones al llevarlo al punto de no recibir la corrección cuando necesitamos ser corregidos. En este sentido, necesitamos ser diferentes. Y al ser diferente, otros nos van a criticar. Y debemos entender que el grupo siempre va a defender el estilo de vida que ya tiene. Y al presentar una alternativa, es como la esposa criticando a su marido. La sociedad va a reaccionar. Y va a reaccionar fuerte en contra de nosotros. Pero vamos a seguir diciendo, si quieres tener la vida que Dios quiere para cada uno, que de verdad dentro de sí tú quieres para ti mismo, si quieres tener este tipo de vida, la verdad es que Dios ha dicho, esta es la manera de vivir para realizar este tipo de vida, para ser este tipo de persona en su carácter, en su manera de pensar. Esta es la manera de realizarlo. Y esta diferencia siempre conlleva el riesgo de ser criticado. Yo recuerdo durante el tiempo después de venir a Cristo, yo acepté a Cristo durante lo que llamamos el movimiento para Jesús en el año 1970. Yo fui a un estudio bíblico en un hogar en el pueblo donde yo pues crecí como niño, la mayoría de los años en la Florida. Brevemente fuimos a California, otra base aérea ahí, pero de ahí volvimos muy cerca de Destin, en un pueblo que se llama Valparaiso. En este pueblo me invitaban a este estudio bíblico en un hogar.
Yo no quería irme ahí. Yo pensé, no necesito yo que otro me diga cómo vivir mi vida. Yo sé cómo vivir la vida. Yo soy un joven, yo sé todo, los adultos son pues ignorantes. Entonces yo sé de todo. Nadie me puede decir nada. Claro, no entendí que ni siquiera yo sabía las preguntas. De todas maneras, yo fui a este estudio bíblico porque me insistían y también una muchacha me invitó. Y esta es otra cosa. Entonces yo fui. Era un estudio bíblico enseñado por una mujer vieja. Yo pensaba, malísimo, porque de verdad era una mujer vieja. Yo pensé, ¿qué puede decirme esta mujer? Y aún tenía un acento extraño. No me di cuenta quién era, sino después. Era Corrie ten Boom. Ella pasaba varios meses cada año en el pueblo nuestro escribiendo sus libros, viviendo con unos amigos de mis padres. Yo fui allá, yo tuve el privilegio de escucharla varias veces. Un hombre misionero de China. Él vio algo en 3 jóvenes, yo incluido. Y él nos invitó a ir a la sala, otro cuarto ahí en la casa. Y él me presentó el Evangelio. Y acepté a Cristo ahí esta noche. Pero desde ese tiempo muchos de mis amigos me llamaban nombres, me rechazaban y todo. Porque yo era un hombre diferente. Dios me sacó el lenguaje, lo limpió así. No ocurre siempre con las personas así. Poco a poco otras cosas salieron de mi vida. Y hubo más y más reacción. Lo que mirando para atrás veo es que gracias a Dios no volví a este estilo de vida anterior. Seguí fiel a Cristo. Y por medio de este testimonio, los otros se burlaban de mí, decían varias cosas, pero hasta hoy día a veces recibo la noticia, pero me impactó su estilo de vida porque era diferente. Diferente de lo que yo bebía antes, diferente a lo que ellos bebían. Vamos a recibir persecución por ser diferentes. Pero si este es el precio para cambiar el mundo, es un precio que debemos de pagar cada vez. Hasta ahí llegamos. Pastor, yo no puedo pasar por el texto bíblico rápidamente, porque me habla demasiado el texto bíblico. Él luego va a seguir diciendo, pero de estos que no son de los discípulos. Y él va a decir, pero hay de ustedes, porque ellos ya tienen lo que van a recibir, porque no buscan el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Y Él dice, debemos escuchar las palabras que Él nos dice y aplicar estos en nuestra vida. Dios, cámbiame, transfórmame, obra en mi vida, obra por medio de mi vida, en la vida de mi familia. Dios, heme aquí, úsame a mí, envíame a mí, aquí estoy. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a tener un tiempo para preguntas y comentarios, porque el pastor me dijo hasta las 8:30, entonces tenemos más o menos 15 minutos para preguntas y comentarios. No tiene que ser sobre solamente este pasaje, porque con mucho gusto, si tienen otra pregunta de otro pasaje, intentaré por lo menos explicar lo que entiendo sobre este asunto.